Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo debo ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Muy bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a una transmisión más que por la gracia del Señor llega a ustedes a través de su canal de formación católica, Santo Debo Ser, en el que compartimos temáticas sobre espiritualidad. Les invitamos a suscribirse a él y a activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que vamos produciendo semanalmente. Pueden también visitar nuestros otros dos canales para seguir aprendiendo de nuestra fe católica en el ámbito de la liturgia, nuestro canal Misterio de Fe, y en el ámbito de la apologética, nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Pueden igualmente seguirnos a través de Facebook como @WalterFajardo20, pueden escucharnos en Spotify, pueden unirse a nuestra comunidad tanto en WhatsApp como en Telegram, y a la vez, si ustedes lo tienen a bien, pueden colaborar también con esta comunidad formativa de manera económica. En la descripción de cada video van a encontrar ustedes los enlaces a todo esto que les he mencionado para que puedan pues revisarlas y así pues unirse a nuestra comunidad y crecer en el conocimiento de la fe. Vamos a dar inicio a la sesión formativa de este día poniéndonos en la presencia del buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios rico en misericordia, que te compadece de todos tus hijos. Míranos con ternura, Señor, y envía sobre nosotros la luz de tu Santo Espíritu, para poder discernir los contenidos que aquí se ven. Sobre todo, Señor, para poder buscar siempre tu mayor honra, gloria y alabanza, y que todo cuanto podamos hacer en bien de la comunidad cristiana, lo hagamos ayudados por ti, teniéndote a ti por fuente y tendiendo a ti como a su único fin, al único fin de nuestro obrar. Que los ruegos de nuestra dulce Madre y Señora, la siempre Virgen María, los de San José su esposo, de los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias y bendiciones que necesitamos para poder, Señor, obrar rectamente en conformidad con el Evangelio que profesamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues muy bien, queridos hermanos, retomando la formación en donde la hemos dejado la sesión anterior, vamos poco a poco introduciéndonos en este contenido sobre el exorcismo. Ya definimos brevemente lo que es un exorcismo, conforme a lo que nos decía la Enciclopedia Católica. También hablamos de el devenir histórico de esta práctica en la Iglesia. Pudimos comparar lo que es la práctica del exorcismo en la Iglesia Católica, en otras denominaciones cristianas y también en otras religiones. Hablamos de todo esto. Y pues ahora vamos como a tratar de profundizar en lo que es el exorcismo, pero como preámbulo y para conectar con las sesiones anteriores, quiero únicamente dar lectura a unas breves palabras del padre Gabriel Amor en su obra Va de retro Satanás, Va de retro Satanás, de la editorial San Pablo, en la que
nos va a comentar un poco sobre el exorcistado en la historia. Así se titula esta parte dentro de su obra, El exorcistado en la historia. Voy pues a dar lectura a las palabras textuales del padre Amor. A menudo me preguntan, comenta el padre, si el exorcismo nace de un precepto de la Iglesia o tiene sus raíces en un mandamiento, en una orden dada por Jesús mismo en los evangelios. Aquí se cuestiona sobre el origen de esta praxis. Pues es natural cuestionarse sobre esto, porque tenemos que cuestionar las cosas para conocer su origen y el fin que tienen y la manera en cómo éstas se encaminan. En realidad, confiesa el padre, ya los hebreos practicaban exorcismo, como hemos comentado anteriormente. Pero Jesús ejerció este poder ante todo para demostrar su dominio contra el demonio, expulsar los demonios y hacer milagros. Es efectivamente una de las pruebas de la divinidad de Jesucristo. Es decir, el exorcismo en los evangelios tiene un carácter mesiánico, de la llegada de Dios que libera a su pueblo de las acechanzas del mal, del reinado de Satanás, que viene a instaurar el reino de la gracia, el reino de la vida, el reino de la luz por encima de las tinieblas. Entonces, aunque los hebreos ya practicaban estos ritos exorcísticos con muchos vestigios de superstición, como hemos comentado en las sesiones anteriores, pues con Cristo se ve esta peculiaridad, que él con su autoridad, con su poder y en su nombre, lograba expulsar a los demonios del cuerpo de los atormentados, de los energúmenos, de los posesos. Y esto se convertía en una prueba evidente de su divinidad, porque él no recurría a invocar a nadie, a otros dioses, a otros poderes, a otras herramientas para lograr la liberación. Él con su poder, por su palabra, y los demonios reconociendo quién era, pues lograba expulsarlos. Luego, nuestro Señor dio este mismo poder a los apóstoles y a todos sus seguidores, es decir, a todos los cristianos, ¿sí? A toda la iglesia, el Señor le confiere esta gracia, esta capacidad en su nombre, con su autoridad, poder alejar las acechanzas del maligno. De hecho, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, 17, dice lo siguiente: estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán a los demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Vemos entonces en el Evangelio un testimonio de que esta gracia, este poder fue conferido por Cristo también a la comunidad de los creyentes. En los 3 primeros siglos, todos los cristianos expulsaban demonios en el nombre de Jesucristo. Y este hecho tenía, por lo demás, una gran importancia apologética. Recuerden que la apologética, basada en 1 de Pedro 3:15, es dar razones de nuestra fe, mostrar, defender la fe, arguir por qué lo que nosotros decimos, por qué el evangelio que predicamos tiene que ser creídos por los demás. Entonces se volvía un testimonio, el hecho de poder expulsar a los demonios, un testimonio ante los paganos de la fuerza y el poder del nombre de Jesús, de la persona de Jesús y del evangelio que se predicaba. Por ejemplo, leemos que en la medida en que los primeros cristianos hacían estas liberaciones, la gente iba creyendo también en Jesús. Tenía un sentido apologético, como lo leemos en Justino, ¿verdad? San Justino Mártir, en San Irineo de Lyon, en Tertuliano, en Orígenes, que estos escritores se mofaban de los paganos, le hacían burlas, porque estos, con el nombre de sus emperadores o de sus dioses, no obtenían nada contra los demonios, mientras que cualquier cristiano, en el nombre de Jesucristo, expulsaba a los demonios. Es decir, el hecho de poder expulsar al demonio, de alejar al demonio, de lograr obtener esta gracia de la liberación por parte de Dios,
cuando los cristianos oraban, ciertamente era una manifestación del don grandísimo del evangelio y de la fuerza del nombre de Jesús que tenía para la comunidad cristiana cuando en el nombre del Señor hacían oración sobre los posesos. Ciertamente, aquí vamos viendo que en estos 3 primeros siglos, la comunidad cristiana era ferviente, tenía una fe grande y tenía el propósito y el celo evangelizador de poder comunicar la buena noticia a los no creyentes, a los paganos. Hay que ver que entre los cristianos de la iglesia primitiva y los cristianos de ahora hay diferencias. Tal vez no en relación a la fe, pero hay diferencia en las circunstancias, en los modos, en la forma en que se vive la fe, en cómo los cristianos se relacionan hoy con Dios. Entonces, para que no venga alguno ahorita a decirme, bueno, entonces como los primeros cristianos expulsaban demonios y hacían exorcismos, pues nosotros lo vamos a hacer. No, ellos oraban y obtenían la liberación. Pero vamos a recordar que el exorcismo como tal ya es un ritual, es un sacramental dentro de la iglesia. Entonces la iglesia ya ha normado en el tiempo quiénes, cómo y cuándo se va a ejercer el exorcismo. Si la iglesia con la autoridad recibida de Cristo de atar y desatar es la que va dando normas ahora para regular estos asuntos. En el siglo IV, dado que habían comenzado a pulular embusteros, charlatanes, la iglesia latina, a diferencia de la ortodoxa, como hemos comentado ya, que considera el exorcistado como un carisma personal, aunque esto no es motivo de discusión entre los ortodoxos y los católicos, instituyó la iglesia latina a partir de este siglo el sacramental del exorcistado. La iglesia va viendo un fenómeno, está ocurriendo que surgen muchos embusteros, muchos charlatanes, gente que va abusando también del nombre de Jesús, va usándolo de manera supersticiosa a un estilo mágico, gente que tal vez se va atribuyendo poderes y autoridad que no le corresponde. Y entonces la iglesia dice un momento, esto hay que regularlo. La iglesia tiene toda la autoridad del mundo para disciplinar a la comunidad cristiana, es decir, para dar normas, emanar normas que permitan hacer las cosas en orden, en conformidad con Dios y para gloria del Señor, y no para motivo de burla de los paganos, no para motivo de insultar a Dios, haciendo del nombre de Cristo un uso supersticioso. Y al final de cuentas, cae en el acto de profanar el nombre de nuestro Señor, de profanar el nombre del Señor y que prestándose a burla, esta acción que hacían los embusteros, lo que lograban es que los paganos blasfemaran del nombre de Cristo. Por eso la iglesia sensata, sabiamente, como madre y maestra que es nuestra, empezó a normar la praxis exorcística, la praxis liberadora, quedando a salvo el hecho de que por la fe los cristianos cuando oran obtienen de Dios la gracia de la liberación, ciertamente, pero como práctica, la iglesia ahora decir, hay personas autorizadas y hay modos autorizados en que esto se va a hacer para que ustedes puedan saber que se está haciendo esta práctica del exorcismo en orden a la voluntad de Dios, en conformidad con el evangelio. ¿Y cómo regula la iglesia para que los cristianos y los demás no se dejen engañar? Entonces, a partir del siglo IV, esto se configura y la iglesia instituye el sacramental del exorcistado. Desde ese momento, para entenderse, es necesario dar a la palabra exorcismo un significado específico, porque generalmente con este término se entiende el acto de expulsar demonios llevado a cabo por cualquiera. Con este término, así hablando universalmente, ¿qué entendemos? Pues la expulsión de los demonios por parte de una X o Y persona. Pero ya en la iglesia latina, por exorcismos y por exorcista, a partir del siglo IV, se va a entender únicamente el sacerdote exorcista autorizado por el obispo y que realiza el sacramental del exorcismo usando las oraciones oficiales reservadas a él, las cuales involucran la autoridad de la iglesia. Esto es el exorcismo hoy en día. Esta es una definición que si ustedes la quieren tener, pueden pausar el video, pueden copiarla y tenerla ahí a mano para saber qué es el exorcismo en la iglesia. Que no puedo yo llamar exorcista a cualquiera, aunque sea sacerdote. Que no puedo decir yo que un laico hizo exorcismo porque oró por alguien y el demonio dejó de perturbarlo. No. El exorcismo dentro de la iglesia es esto. Se entiende por exorcista y exorcismo el sacerdote
autorizado por el obispo, nombrado como exorcista, y que realiza el sacramental del exorcismo usando las oraciones oficiales reservadas a él. Hay un ritual que establece la iglesia con sus prenotandas, con sus rúbricas, que dice cómo va a llevarse a cabo este acto, este sacramental. Y esto va a involucrar la autoridad de la iglesia. Si un sacerdote exorcista está respaldado por la autoridad de la iglesia y cuando recita el ritual del exorcismo, cuando lo practica, ahí está la autoridad de la iglesia también orando y manifestándose para alcanzar la liberación del demonio, para alcanzar la liberación del demonio, que la persona afligida por el mal sea liberado del demonio. Así pues, el derecho canónico confiere en base a lo que dice, con base a lo que dice el canon 1172, un canon importantísimo en este tema del exorcismo, que es bueno aprendérselo, canon 1172, confiere a los obispos y solo a los obispos el poder de nombrar un exorcista. Los obispos, ¿verdad? Como bien lo dice la palabra episcopo, como supervisor, superintendente, como aquel que regula, que administra el uso de los sacramentales, que regula la vida de la iglesia en las iglesias particulares, pues el obispo es el que tiene la autoridad para poder nombrar a los exorcistas. Es decir, que esto cada vez se va reservando a la persona del obispo para que sea él, como una persona sensata, prudente, sabia, como guía de la comunidad, pastor del pueblo santo de Dios, quien nombre, quien delegue la función de realizar los exorcismos en la comunidad cristiana. Entonces hay una autoridad detrás de aquel que es nombrado exorcista. Ya no solo va como él con iniciativa propia que quiere hacer X o Y cosas. No, ahora es mandado por la iglesia. Tiene una delegación eclesiástica. Y para que éste tenga la delegación eclesiástica, va a actuar en conformidad con las normas que establece la iglesia en el caso de los exorcismos. Entonces no va a ser algo a lo loco. Por eso los obispos tienen tanto cuidado en quién nombran como exorcista, porque tiene que ser virtuoso, probado y que esté formado para hacer las cosas conforme a lo que la iglesia enseña y no para hacer cosas que luego vienen a causar caos, desorden y confusión entre los fieles. Por este motivo, cuando se encuentra un exorcista oficial en una diócesis, esto significa que el obispo le ha conferido para un caso particular o en general por un tiempo limitado o incluso ilimitado, especialmente en las grandes ciudades, el poder de pronunciar el sacramental del exorcismo. Es decir, que conforme a lo que dice el canon 1172, el obispo tiene que darle una licencia de exorcista, por así decirlo, ¿verdad? Tiene que darle una licencia de exorcista al sacerdote al cual está nombrando. Una licencia particular, que se sepa que es para ese exorcista. Y expresa, es decir, que tiene que ser escrita, que se tiene que conocer, se tiene que comprobar que este sacerdote ha sido nombrado por el obispo como exorcista. No puede ser solo de palabra, no puede ser por teléfono, no puede ser... No, si va a ejercer el ministerio como tal, de ordinario, no estamos aquí poniendo casos muy rarísimos, particulares, zona de misión, no, estamos hablando de lo ordinario, pues tiene que ser así. Tiene que nombrarse al fulano X y tener ese fulano X, tener ese escrito del obispo, ese nombramiento como exorcista que el obispo le da. Tiene que ser expreso. Debo, sin embargo, subrayar, dice el Padre Amor, que al instituir este sacramental para dar mayor fuerza y eficacia al rito y sobre todo para garantizar a las personas que buscan la ayuda de un exorcista oficial, que no se dirijan a un embustero o a un charlatán, sino a una persona competente, la Iglesia no ha quitado mínimamente el poder que Jesús dio a todos los que creen en él de expulsar el demonio en su nombre por medio de las oraciones de liberación. Hay un poder en la iglesia, dado a todos los cristianos, lo ha dado Jesús. La iglesia no puede quitarle este poder a los cristianos, el poder de conseguir con sus oraciones la liberación, el cese de los disturbios extraordinarios del demonio en la vida de una persona. Orando podemos alcanzar de Dios la gracia de la liberación. Esto no lo quita la iglesia. Sin embargo, regula que cuando sean casos de posesión, casos así de obsesión, de vejación, donde hay una infestación, pues hay hombres delegados oficialmente por la iglesia, sacerdotes delegados competentes para que acompañen adecuadamente a la persona afectada.
para que auxilie a la familia afectada. Entonces, sin que la iglesia quite el poder dado por Cristo desde la fe a los cristianos de expulsar a los demonios, la iglesia regula estas cosas para evitar confusiones, para evitar peligros espirituales que pueden devenir de malas praxis, de praxis heterodoxas en la cuestión de la liberación. Entonces, aquí por eso vamos a aprender muy bien qué es el exorcismo. Ya hemos hablado en otros momentos de la oración de liberación. Hemos hablado de esas oraciones cuando en nuestro canal hablamos de los grupos de oración. Hablamos de todo esto también en el conjunto de videos que hicimos con Fray Claudio, ¿verdad? Sacerdote capuchino, que es exorcista también en Costa Rica, en nuestra sección de videos titulados Pentecostalismo Católico. Ahí hablamos de todas estas cuestiones que a veces no se hacen en orden conforme a Dios o conforme a la recta doctrina de la Iglesia Católica. Praxis heterodoxas llevadas a cabo por grupos que se autodominan grupos de liberación. Grupos que se autodenominan de liberación. Entonces ya vamos a ver cómo está esto, cuál es el orden que debe seguirse, cómo se hace una cosa y cómo se hace la otra. A pesar de estos sólidos orígenes, en la Iglesia Católica y exclusivamente en nuestra Iglesia Católica, desde hace 3 siglos se han abandonado casi totalmente los exorcismos. Esa era la situación que comentaba el padre hasta la fecha de la elaboración de esta obra, de va de Retro Satanás. Aquí la fecha que tengo yo ya es de la reimpresión del 2015, pero esta obra es anterior. Y pues el padre Amor se lamentaba de la situación del exorcismo en la iglesia. Sin embargo, gracias a Dios, después del Concilio Vaticano II hubo como un resurgir. Hubo como un resurgir de todo esto y él fue uno de los que luchó porque se tocara este tema, porque se formaran los sacerdotes también en el campo del exorcismo y por todo el trabajo que hizo él en conjunto con otros sacerdotes, nació la Asociación de Exorcistas, que hoy, a la fecha del 2022, pues ya está haciendo una gran labor en el mundo, donde está permitiendo que más sacerdotes que están interesados en este tema y que están atendiendo a las necesidades pastorales y espirituales de los fieles puedan formarse en el campo del exorcismo con un orden, con una regulación que les permita a todos actuar ortodoxamente en esta materia. Demos gracias a Dios por la Asociación Internacional de Exorcistas. Entonces se lamentaba el padre diciendo que hasta hace 3 siglos había en el mundo católico muchos exorcistas. No porque hubiera más endemoniados que hoy, sino por la función predominante de escucha y apaciguamiento de la gente que el exorcista cumple siempre. Tenía esta función, ayudaba mucho a la gente, pero luego vino en la época, ¿verdad? En la historia universal, vino la época del modernismo. Recuerden que estuvo el famoso siglo de las luces en el siglo XVIII, después el siglo XIX ya no digamos. Viene todo este aspecto muy racionalista en la mente de la gente, se va abandonando esta parte espiritual, empieza a decaer la fe, se va quitando a Dios del centro de la vida de los hombres, pasan las sociedades de ser teocéntricas a antropocéntricas, entonces también esto afectó. Ya la gente ya no recurría al exorcista, ya no creía que hubieran endemoniado, todo se empezaba a ver solo como desde el sector salud, que era una enfermedad mental, que era algo psiquiátrico, que era aquí, que era allá. Entonces, esto devino en que disminuyera el número de exorcistas en la iglesia. No obstante, en este periodo histórico se dio el terrible fenómeno también de la cacería de brujas. Se dejó de exorcizar a las personas que parecían endemoniadas y se empezó a mandarles a la hoguera. Esa época de locura afortunadamente no duró mucho y fue más atacado el mundo protestante que el católico. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo les he dicho 1,000 veces acá que hay que tener cuidado con las famosas leyendas negras, que mezclando hechos históricos verdaderos con cuestiones ficticias procuran el detrimento de la imagen de la iglesia y la autoridad de la iglesia, atacándola de haber actuado mal, de haber hecho esto mal, de haber hecho aquello mal, con el fin de desprestigiar la institución. Y entonces hay información sesgada, sobre todo en la red, en el internet, que pretende presentar la Inquisición de la Iglesia Católica
como una cacería de brujas, cuando este no fue el fin real. Sí hubo este tipo de persecuciones en algunos lugares, donde se buscaba a estas personas con el fin de extirpar el mal de la sociedad, el mal que provocaban esta gente. ¿Que hubo excesos? Sí. ¿Que pudo haber corrupción en algún momento? Sí. ¿Que hubo tal vez abuso de autoridad? También. No tapo el sol con un dedo. Recuerden que en este canal lo que menos me gusta es tapar el sol con un dedo. Llamamos a lo blanco blanco y a lo negro negro. Y hay que reconocer que hubieron abusos, pero no como los presentan a veces diversos autores en el Internet con el fin de, cumpliendo esto de la leyenda negra, desprestigiar la institución católica. Cualquier persona con dos dedos de frente que se ponga a investigar el tema de la Santa Inquisición, cotejando las diversas fuentes y analizando los hechos presentados y buscando la veracidad de esos hechos, cualquier historiador que realmente sea consciente y que responda a la verdad de los hechos históricos acontecidos, va a desmentir el hecho de que la Inquisición en la Iglesia Católica fue una total cacería de brujas y que mató a no sé cuántos miles de millones de personas, como los presentan algunos exagerando cifras. Y la verdad histórica es que en el ámbito protestante, donde hay toda esta mentalidad muy espiritualista, sí hubo un exceso terrible respecto a las personas que practicaban la brujería. Y entre los ingleses, los luteranos, los calvinistas, los puritanos, la cuestión de la Inquisición protestante fue bastante seria. Y se acusó a mucha gente de brujería por cualquier sospecha y a la hoguera, y a veces sin ningún juicio. Recuerden que el término Inquisición significa investigar, viene de la palabra inquirire. Inquirire, inquirir significa investigar, averiguar algo. Entonces, denota la acción de, por medio de un juicio, elaborado por peritos, determinar si algo era cierto o era falso, si esta persona era bruja o no era bruja, si estaba con el diablo o estaba con el diablo, si era acusado de herejía, analizar por qué decían que era herejía o no, si un documento, si un libro estaba promoviendo antivalores cristianos entre las personas, etcétera. Entonces tenía muchos fines. Y al final de cuentas, recordemos que los eclesiásticos llevaban a cabo el juicio, el análisis, y que al final quienes infligían el castigo, dependiendo del dictamen del jurado, de los jueces eclesiásticos, pues era la autoridad civil. La autoridad civil es la que encarcelaba. La iglesia no tenía cárceles por doquier. La autoridad civil es la que realizaba la pena de muerte si en algún dado caso se encontraba culpable a la persona y no quería redimirse y más bien se gloriaba del mal que hacía, se mofaba de esto. Pues al final de cuentas era la autoridad civil la que metía mano y ponía orden en el asunto. Recuerden que era la época donde todavía estaba el matrimonio iglesia-altar. Altar trono. Es decir, que los gobernantes y la iglesia en conformidad actuaban buscando el bien de la sociedad. Y entonces cuando algo de la fe, del aspecto de la fe de la gente, venía en perjuicio de la sociedad, también intervenía la autoridad civil, el rey, y aquellos que ejercían la función legal dentro de la sociedad. Entonces, no olvidemos esto. Ahora entendemos la función de la iglesia y la actuación de la iglesia en la sociedad de manera distinta porque vivimos en la lamentable época de la separación de iglesia y Estado, que si lo vemos bien, ha venido en perjuicio de la sociedad, porque se ha relegado todo el ámbito de lo eclesial y de la fe únicamente a las conciencias. A la iglesia se le ha buscado callar su voz profética y ya no tiene la misma libertad y el mismo poder y la misma acción e influencia en la sociedad que antes tenía, que era una influencia benéfica, que era un poder benéfico, que como siempre digo, pues hubieron excesos y corrupciones, sí, pero no podemos negar el profundo aporte que hizo la iglesia a las sociedades en la época donde todavía había este matrimonio trono-altar. Pero bueno, no es asunto nuestro. Sin embargo, aquí hacemos notar esto que dice el Padre Amor. Ciertamente en esta época donde empezó el siglo de las luces, empezó la modernidad, empezó toda esta lejanía de Dios, pues se dieron también estos excesos. Hubieron estas inquisiciones, especialmente desde el ámbito protestante, donde se hizo esta cacería de brujas y se llevó a la hoguera a muchas personas. Sin embargo, como reacción a esta exasperación que llevaba a demonizar todo, poco a poco se hizo desaparecer y se echó al olvido
cualquier tipo de remedio para estas clases de situaciones, En consecuencia, se dejó de hacer exorcismos y muchas veces incluso se dejó de creer en la existencia del demonio. Entonces, de todo este exceso, de toda esta locura espiritualista, demonizante, pandemonizante, pues se llegó a caer desde este gran fervor a una sequedad casi total. Y entonces ya no se siguió buscando brujas, ya se dejó creer en esto, ya no se siguió practicando exorcismo, ya todo se explicaba racionalmente. El gran paso de la cultura del mundo laico, racionalista, de los siglos siguientes, influyó también en el ámbito eclesiástico y terminó de consumar la obra, reforzando la tendencia general que hemos descrito. Todo esto llevó históricamente, como ya se ha dicho, a la actual carencia de exorcistas, lo cual es solo el síntoma más evidente de una general y grave falta de preparación de casi todo el clero católico respecto al demonio y a los modos con los cuales se ha de contrarrestar su obra disgregadora extraordinaria. Y esto que dice el padre Amor aquí es real. Queridos hermanos, es real. Yo me formé en un seminario católico y he conocido distintas instituciones de formación de sacerdotes. Y este tema de la demonología no es tocado a veces en los seminarios. Y si se toca, es muy poco. La angelología también. Se engloba, como les mencionaba muchas veces, esta temática dentro de una rama de la teología, la antropología teológica. Y ahí en cuestión de unos 2, 3 temitas, se ha abordado todo esto que, como ustedes ven, llevamos meses trabajando, dedicados únicamente a este ámbito. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Entonces, hay una clara falta de formación adecuada por parte del clero en general. Si existen, gracias a Dios, sacerdotes dotados en esto, que se forman, que se instruyen, sacerdotes que son exorcistas, sacerdotes que son miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas, o sacerdotes que por su cuenta han decidido estudiar este tema para responder adecuadamente a los problemas actuales que viven nuestros fieles y a las preguntas que demandan sumergidos nuestros fieles en este ámbito racionalista de las sociedades actuales, de las sociedades modernas. Entonces, el sacerdote, ¿cómo le puede hablar de estos temas al fiel? Si no se forma, pues le va a decir puras tonterías. Y vamos a ver errores en este campo, errores doctrinales, errores terribles y problemas de fe muy graves, obispos que niegan la existencia del demonio, biblistas que todo lo demoníaco que aparece ahí en los evangelios referido a las posesiones y todo esto, dicen no, simplemente no se conocía tal enfermedad y es esto y es lo otro, con explicaciones muy modernistas, muy racionalistas de lo que la Biblia dice. Vamos a encontrar superiores en órdenes religiosas que niegan la existencia del demonio. Entonces, si un obispo no cree en el demonio, ¿cómo va a delegar a un exorcista? ¿Cómo va a mandar a alguien a formarse? Si él no lo cree, no lo considera adecuado, no lo considera algo importante, pues tampoco va a promover la formación de su clero en este sentido. Lo dice aquí el Padre Amor. Yo simple y sencillamente estoy aportando desde mi experiencia a lo que él dice. A lo que él dice, para que no crean que solo es opinión mía. ¿No? Y esto mismo lo confiesan muchos sacerdotes exorcistas que he tenido la oportunidad de conocer, que hay una terrible falta de formación en el ámbito de lo demonológico, en el ámbito del exorcismo, en el ámbito de la oración de liberación, en el ámbito incluso de la doctrina respecto a estos temas. Sin embargo, aunque la situación todavía está lejos del estado deseable, que haya más exorcistas, que haya más formación, etcétera, en esto, puedo dar testimonio, decía el padre Gabriel en aquel tiempo, de un cierto mejoramiento de las cosas desde el inicio de mi actividad. Una prueba de ello es que al comienzo de los años 80, Monseñor Balducci, conocido como Monseñor Corrado Balducci, exorcista de la Arquidiócesis de Roma, fallecido en el 2008, decía que en Italia había unos 20 exorcistas, mientras que hoy, al día que escribió esta obra, el padre Gabriel, son más de 300 exorcistas. Imagínense el cambio. Imagínense el cambio. De apenas unos 20 exorcistas a 300 exorcistas, 280 exorcistas más, gracias a toda esta labor, a todo este esfuerzo que ha hecho el padre Gabriel Amor
con la difusión de material escrito, con la promoción de la creación de la Asociación Internacional de Exorcistas, con sus foros, sus conferencias, etcétera. Todo esto ayudó a que este ministerio se reavivara. Es un gran aporte que hace el padre Gabriel Amor a la iglesia y al mundo entero, y que hay que agradecérselo. Pues muy bien, entonces esto es lo que nos habla el padre Gabriel sobre el exorcistado en la historia. Al inicio, una práctica muy evangélica de la liberación. Posteriormente, a partir del siglo IV, cuando ya pululan muchos embusteros, mentirosos y charlatanes, la iglesia regula, crea el sacramental del exorcistado, con su autoridad define que solo los obispos pueden nombrar a los exorcistas, crea un ritual con oraciones oficiales que vienen respaldadas por la autoridad de la iglesia y va dándole forma a este ministerio, que se va a empezar a ejercer de esa manera a partir del siglo IV hasta entrado, por ejemplo, el siglo XVIII, donde empieza todo este siglo de las luces, todo este iluminismo, toda esta racionalidad, esta lejanía de Dios de parte del hombre. Y pues vamos viendo que decae la práctica del exorcismo, y después del Concilio Vaticano II, ahora en estos tiempos hay un afloramiento, un resurgir de este ministerio, y que pues se va practicando en conformidad con la tradición de la iglesia, con la Sagrada Escritura, con lo que el magisterio va determinando en este campo. Es lo que nos aportaba como para cerrar pues esta temática sobre el exorcismo en la historia, el exorcismo en las otras religiones, y pues la opinión que ahora nos presenta el padre Gabriel Amor en su obra Va de retro Satanás. Muy bien, teniendo esto claro y en cuenta, vamos ahora a recurrir a la obra del padre Fortea, ¿no? Del padre Fortea, Suma demoníaca o Suma demoníaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcista. Esta obra que hemos citado mucho también en este canal respecto a estas temáticas. Vamos a ver el tema de qué es el exorcismo, cómo lo presenta el padre Fortea. Vamos a ir viendo toda esta cuestión del exorcismo desde distintos autores, desde lo que dice el catecismo, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver porque ese es el fin de esto, estudiar, conocer qué es lo que existe, qué es lo que dicen autores, qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que enseña la tradición. Eso es lo que estamos haciendo aquí, estudiando, formándonos, desarrollando los contenidos sistemáticamente para bien de ustedes. Entonces, el padre Fortea en esta obra va a preguntarse qué es el exorcismo. Vamos a ver qué nos dice él. Permítame. ¿Qué es el exorcismo? Responde él de la siguiente manera. ¿Verdad? Responde él de la siguiente manera. Exorcismo es el rito por el que se ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. Lo define como un rito. Rito por el que se ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. Es un sacramental, como ya también nos lo ha hecho ver el padre Amor. La esencia del exorcismo es la conjuración, es decir, la orden dada al demonio en el nombre de Jesús para que abandone ese cuerpo. Esta es la esencia del exorcismo, la conjuración, conjuratio, que se hace para que el demonio, por la autoridad del nombre de Cristo, deje de fastidiar, de molestar a las personas a las que atormenta. El rito eclesiástico del exorcismo contiene muchos otros ritos menores dentro de sí, como se va desenvolviendo, tiene otros ritos menores, otras ceremonias, por ejemplo, la recitación de la letanía de los santos, la liturgia de la palabra con la proclamación de algunos textos escogidos, el rezo de la oración dominical, el Padre Nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su verdadera esencia va a ser siempre la conjuración del demonio. Esta orden que se le da al demonio para que abandone a las personas que está atormentando. Las oraciones dirigidas a Dios son deprecativas, es decir, se le suplica a Dios. Mientras que al demonio nunca se le pide nada. Al demonio no le dirigimos oraciones deprecativas, sino que al demonio se le conjura. Esto es, se le ordena. Al demonio no se le pide, ay, a ver, demonio tal, por favor, si quieres,
Deja en paz ya a esta muchacha, abandónalo. Te lo pedimos, por favor, vete. No la molestes más. Al demonio no se le ora, no se le pide, no se le dicen las cosas de esta manera. Al demonio se le ordena. En el caso del exorcismo, una conjuración. Ya vamos a ver el caso de las oraciones de liberación, que es esto, lo vamos a ver más adelante. Y se le ordena por el poder sacerdotal. El sacerdote tiene una autoridad, está revestido de Cristo, actúa in persona Christi. Tiene una autoridad. Por el poder que él tiene, por el peso de sus palabras, puede hacer que el demonio se aleje. Se le ordena por el poder sacerdotal o por el poder inherente en el mismo nombre de nuestro Redentor, el poder del nombre de Cristo ante el cual, como dice la Escritura, se debe doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra, en los abismos y en todo lugar. Es el nombre todopoderoso de Dios, que ya hemos explicado que no debe ser usado también en este sentido supersticioso, cuasi mágico, etcétera, etcétera. Para nada, para nada. Si en un exorcismo no hubiera conjuración, no habría verdadero exorcismo, porque el rasgo definitorio y específico del exorcismo es la conjuración al demonio. De hecho, la palabra griega exorkisein significa justamente esto, conjurar, dar esta orden al demonio en este caso. Aquí el Padre, para que vayamos viendo lo que es la oración deprecativa a Dios y lo que es la conjuración, la oración directa que se hace, la conjuración directa que se hace sobre el demonio, el mandato, la orden que se le da, pues nos va a poner dos ejemplos. Pongo a continuación dos ejemplos tomados del ritual de exorcismo de 1998. En uno, pues la fórmula deprecativa y en el otro, la fórmula de conjuración al demonio. Entiéndase, lo explico ahorita. Aquí no estamos haciendo exorcismo, aquí no estamos enseñando a hacer exorcismo, estamos estudiando el tema por una cuestión académica, por una cuestión de formación, por una cuestión de fe. Entonces, yo voy a leer esta oración, pero estoy aclarando, no estoy haciendo ningún exorcismo sobre nadie ni sobre nada, porque luego se prestan estas cosas a malas interpretaciones y van a decir, ahí el hermano estaba haciendo exorcismo. No, aquí estoy aclarando en este video que voy a dar lectura a las oraciones que quiere presentar como ejemplo el padre Fortea, oraciones tomadas del ritual de exorcismo de 1998. Entonces, por favor, que no vaya nadie a sacar de contexto esta parte del video, porque hay gente que desgraciadamente existe con este fin de querer manipular las cosas y puede tomar una parte del video, cortarla, pegarle y decir, allá estaba fulano de tal haciendo exorcismo. Yo no soy exorcista, no soy sacerdote aún, entonces mucho menos que tenga la autorización del obispo para estar haciendo este exorcismo. Entonces estamos leyendo con un fin académico estas oraciones, para que no se preste esto a mala interpretación. Lo aclaro ahorita porque si más adelante sale algún videíto así seccionado diciendo aquí estaba el hermano haciendo oración, no, aquí está el video original, véanlo completo y aquí está la aclaración que hemos hecho puntualmente antes de dar lecturas a estas oraciones. Primer ejemplo, fórmula de oración deprecativa a Dios tomado del ritual de exorcismo de 1998. Dios, creador y defensor del género humano, vuelve tus ojos sobre este siervo tuyo. Ahí se dice el nombre del poseso. Al que formaste a tu imagen y al que llamas a tu amistad. Si van viendo, la oración va dirigiéndose a Dios. El viejo adversario lo atormenta cruelmente, lo oprime con áspera fuerza, lo turba con fiero terror. Envía sobre él a tu Espíritu Santo que lo fortalezca en las tristezas, que le enseñe a suplicar en la tribulación y que lo custodie con su poderosa protección. Estamos viendo aquí ya se está suplicando a Dios algo, que realice algo en favor del energúmeno, que envíe a su Espíritu Santo con esta acción particular. Escucha, Padre Santo, el gemido de la iglesia que te suplica. Como están viendo, aquí está la autoridad de la iglesia en esta oración oficial. Y está aquí diciendo la iglesia, nosotros, la iglesia, tu esposa, te suplica, no permitas que tu hijo sea poseído por el padre de la mentira.
No permitas que tu siervo, al que tu hijo redimió con su sangre, sea retenido en la cautividad del diablo. No permitas que el templo del Espíritu Santo sea habitado por el espíritu inmundo. Como están viendo, está toda esta súplica detrás. A Dios se le está rogando que actúe, que intervenga en favor de la persona afligida por el mal. Escucha, Dios misericordioso, las súplicas de la dichosa Virgen María, el hijo de la cual muriendo en la cruz quebrantó la cabeza de la antigua serpiente y confió a todos los hombres como hijos a ella, como madre. Aquí incluso se está invocando a la Virgen, se está pidiendo su intercesión, se está diciendo que ella suplica con la iglesia en favor de este hijo que es suyo también, porque su hijo Jesucristo se lo dio en adopción en la cruz. Que brille en este siervo la luz de la verdad, que entre en él el gozo de la paz, que le posea el espíritu de santidad y que morando en él le torne sereno y puro. Este es un ejemplo de oración deprecativa continuada en el ritual de exorcismo. Vamos a estudiar también un poco más adelante. Ya la próxima sesión vamos a estudiar un poco todo esto, los matices que hay dentro del nuevo ritual de exorcismo. Miremos ahora la fórmula de conjuración al demonio. Este ejemplo de fórmula de conjuración al demonio tomada del ritual de exorcismo de 1998 que presenta el padre Fortea. Vayan viendo la diferencia. En una se está rogando a Dios y en otra se está conjurando. Y dice lo siguiente. Te conjuro, Satanás, enemigo de salvación humana, a que reconozcas la justicia y la bondad de Dios Padre, el cual con justo juicio condenó tu soberbia y envidia. Aquí incluso el tono de la oración es más fuerte. Se le está diciendo esto al diablo. Te conjuro, te ordeno, te mando. Apártate de este siervo. Ahí se nombra nuevamente al energúmeno, al que el Señor hizo a su imagen, al que embelleció con sus dones y al que adoptó como hijo de misericordia. Están viendo a que reconozcas el poder y la fuerza de Jesucristo, el cual te venció en el desierto, te derrotó en el huerto, te despojó en la cruz y resucitando del sepulcro, llevó consigo tus trofeos al reino de la luz. Tus trofeos la gente, pues el demonio las había adquirido para sí, las tenía como esclavos suyos. Jesucristo nos libera de la cautividad del pecado, de la esclavitud de Satanás, y ahora nos traslada a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Retrocede esta criatura y se vuelve a decir el nombre, a la que naciendo la hizo hermano suyo y muriendo la adquirió con su sangre. Te conjuro, Satanás, seductor del género humano, a que reconozcas al Espíritu de verdad y de gracia, el cual repelió tus insidias y confundió tus mentiras. Están viendo todas las oraciones, la fórmula del exorcismo que se está utilizando tiene este matiz de conjuración, de orden, de mandato dado al demonio para que obedezca, para que se someta a Dios. Se le recuerda que ha sido vencido por el Señor. Se le recuerda su miseria. Y al contrario, se exalta el gran poder de Dios y su majestad divina. Espiritual, Dios lo hizo templo sagrado. Retrocede pues, Satanás, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y se hace en ese momento la señal de la cruz sobre el poseso. Retrocede por la fe y la oración de la iglesia. Retrocede por el signo de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como ustedes están viendo, aquí entonces tenemos que tener claridad de lo que es el exorcismo. El exorcismo no es lo mismo que la oración de liberación, porque el exorcismo está regulado por la iglesia, disciplinado por la iglesia. La iglesia ha estipulado en el canon 1172 quién es el que nombra al exorcista.
¿Qué es lo que va a hacer el exorcista? Esto nos da orden y a nosotros nos da seguridad. Cuando la iglesia actúa así es para bien y protección de los fieles, para evitar caer en mentiras, en embaucadores, en embusteros que se aprovechan a veces de la credulidad de la gente. Ya hemos visto definiciones que nos da la Enciclopedia Católica, el padre Fortea, el padre Gabriel Amor. Vamos a ver algunas otras definiciones todavía. Van a versar casi sobre lo mismo, pero lo que quiero es aportarles a ustedes distintas fuentes para que vean estos autores, para que vayan conociendo lo que la iglesia dice sobre este tema y podamos nosotros tener un conocimiento firme, una base sólida sobre la cual nosotros situarnos para hablar respecto a esta temática particular. Ese es el fin. Ustedes por su cuenta pueden seguir averiguando del tema, pueden seguir formándose y conociendo más al respecto. Ahora sí, aquí el fin es formativo, por eso hablamos de que esta es una comunidad formativa y evangelizadora. Formativa y evangelizadora. Queremos que ustedes se formen para que cuando evangelicen, evangelicen apropiadamente. Jesús primero tuvo una escuela discipular de 3 años con los apóstoles para luego enviarlos como misioneros. Y esto a veces no lo recordamos, que hay que ser discípulos antes de ser misioneros. Esto nos lo dijo muy bien Aparecida. Recuerden ustedes, el documento de Aparecida habla sobre ser discípulos y misioneros de Cristo nuestro Señor. Entonces, para quien quiera refrescar esto, vaya a buscar el documento de Aparecida y se forme en esta temática. No recuerdo si Aparecida fue del año 2007, si no estoy mal. Se celebró pues esta reunión de los obispos de América Latina en Brasil, ¿verdad? Aparecida, Brasil. Entonces, para que también quien no haya leído este documento lo pueda leer. Muy bien, ahí les voy dejando como tarea para formarse también en este campo del discipulado y la misión. Perfecto. Entonces, por cuestión de tiempo, para no entrar en otra temática que necesitamos explayarnos en ella, voy a dejar hasta acá la sesión de hoy, hasta este punto que hemos abordado en la suma teológica, la suma demoníaca, vamos a seguir utilizando esta herramienta en combinación con otros textos para poder ir reforzando los aportes o los conocimientos que nos dé el padre Fortea y ver qué sí, qué no, qué podemos apartar, qué podemos entender mejor de lo que él explica, ¿verdad? De lo que él explica en su obra. Pues muy bien, les recuerdo que están invitados a suscribirse a este canal Santo Debo Ser, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros 2 canales, Misterio de Fe en el ámbito de la liturgia, Creo Señor, yo creo en el ámbito de la apologética. Pueden seguirnos en nuestro fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify, unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. Todos los enlaces están en la descripción del video para que ustedes puedan hacer esto. Y si lo tienen a bien, si lo creen conveniente y si pueden hacerlo, pues aportar un poco económicamente a esta comunidad, pues para mejorar nuestros aparatos, para mejorar la manera en cómo estamos nosotros llevando adelante estas formaciones. Eso, siéntanse ustedes en la libertad de hacerlo. Aquí no se les pide dinero exigidos o como te doy y tú me das esto. No. Aquí la formación es gratuita. Quien quiera formarse, que se forme. Quien no quiera también. Quien quiera aportar, que aporte. Quien no quiera también. Aquí lo importante es conocer para amar más, porque nadie ama lo que no conoce. Y no podemos amar a nuestro Dios, no podemos amar nuestra fe, no podemos defender nuestra fe si no la conocemos. Por eso hay que formarse, porque por falta de conocimiento perece mi pueblo, decía el Señor en el libro del profeta Oseas. Muy bien. Cedo ahora la palabra a ustedes para que puedan participar, para que puedan ustedes también comentar, saludar. Recuerden los que están en vivo en YouTube, pueden perfectamente, pueden perfectamente eh, pueden perfectamente dejarnos su escrito, su comentario, su pregunta, su saludo en la caja de comentarios. Nosotros le damos lectura y pues a los que están conectados por medio de Zoom en esta aplicación, activando su micrófono, pueden participar. Entonces, pues vamos a ver si hay algún comentario ya en YouTube. Tenemos acá a Christopher Contreras, que nos saluda. También Christopher es alumno mío en cuestión de educación en la fe, pues que el Señor también le bendiga a él y a su familia. También tenemos a nuestra hermana Elizabeth Mendoza, comenta,
Muchas gracias, hermano Walter, por esta sesión en la cual nos hace especial énfasis en la diferencia de cómo un sacerdote especializado le habla al enemigo pidiendo siempre a Dios en nombre de Jesús. Y continúa, y qué importante es que haya más sacerdotes estudiados y especializados en la materia de exorcismo. Y recalcar que en México, para la gloria de Dios, tenemos la Universidad de Exorcistas, de la cual usted nos apoyó con un curso para conocer al menos un poco del tema tan complejo y especial que es. Dios le bendice por esta labor y en especial por su guía. Muchísimas gracias, hermana Elizabeth. Ciertamente aquí en México es una gracia. Se cuenta con el Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México y que está trabajando en conjunto con muchos sacerdotes, con muchos exorcistas, para brindar cursos de formación. Se ha invitado a sacerdotes de toda América Latina que participen, sacerdotes extranjeros, para que también en conjunto se vaya trabajando en conformidad, por ejemplo, con las líneas guía que ha elaborado la Asociación de Exorcistas, para que todos pues trabajen de una forma unánime, ortodoxa, de una forma adecuada. Es decir, esta es una gracia que se tiene aquí en México. Y esta escuela de exorcistas pues ha brindado cursos también para los fieles laicos. Se brindó un curso sobre los demonios, de demonología. Yo participé también en ese curso. Gracias a Dios tuve la oportunidad de escuchar al padre Andrés López, que es un exorcista excelente, que se ha formado, que es un hombre muy de fe, muy de oración, pero que tiene un criterio muy bueno en esta materia porque se ha formado en el campo, sigue estudiando el campo. A Monseñor Rubens también pude ir conocerlo, pude escuchar sus disertaciones, también nos compartió su sabiduría desde su experiencia. Entonces, este es un gran don para la Iglesia de México la existencia de este colegio de exorcistas. Y esperemos, pues oremos para que siempre el Señor envíe más sacerdotes que se interesen por este campo, que se quieran formar, y obispos que les permitan formarse y que los animen a formarse en este campo para poder atender las necesidades reales que sufre nuestro pueblo en la iglesia, por la sociedad en la que hoy estamos insertados. Muchas gracias, que el Señor la bendiga, hermana Elizabeth. María de los Ángeles Flores, también acá en México, dice: excelente noche, hermano Walter, Dios lo bendiga, gracias por la sesión de hoy. Igualmente a usted, hermana, le agradezco sus comentarios, su participación, su saludo, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre su familia. Nuestro hermano Ángel Hernández, también, muchas gracias, Walter, muchas bendiciones para usted. Muchas gracias también, hermano Ángel, por los buenos deseos. Gracias por seguirse formando. Gracias por el esfuerzo que hace por formarse. Que Dios bendiga y pague con creces pues todo el interés y el esfuerzo que ustedes ponen en esto. Pues esos son los comentarios que tenemos hasta el momento desde YouTube. También vamos a ver aquí en Zoom, hay personas que están participando. Personas que están participando. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, si nadie de los que están conectados quiere comentar nada, pues vamos a finalizar esta sesión. Recuerden ustedes poder continuar estudiando por su parte, formarse, para que puedan pues tener conocimientos adecuados sobre el tema. Vamos a dar gracias a Dios pues por esto que hemos aprendido el día de hoy y a ponernos en sus manos para que nos proteja de todo mal. Señor Dios omnipotente, Padre rico de misericordia, te bendecimos, alabamos, adoramos, glorificamos, damos gracias por todo, por todas las maravillas que obras en nuestra vida, que busquemos en todo tu honra y gloria, no nuestro único y egoísta bien, sino un bien que no sea solo para nosotros, sino para los hermanos, que podamos buscar tu gloria sirviéndote en la comunidad, que todo cuanto hagamos tenga por eso, Señor, te tenga a ti como a su fuente, y que todo tienda a ti como a su fin, y que en ello, Señor, te rindamos alabanza y busquemos la salvación eterna de nuestras almas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei Genetrix. Nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus. Sed a periculis cunti liberanos semper. Obi gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidia diaboli esto presidium,
impediri Deus supplices de precamur. Tuque prince milicia celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, rei et governa. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta.